Vamos con nuestro último invitado. Sí, es el secretario general del gremio docente ADICUS. Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, está cumpliendo su segundo mandato al frente del gremio docente universitario. Es docente de la Facultad de Filosofía, dicta la cátedra Geografía Ambiental, es congresal de la CONADU y fue ayudante de alumno en la facultad, adscripto a docente, consejero departamental. Bienvenido, Jaime. ¿Cómo Buen está? día, bienvenido. Bien. No tiene nada que ver con el conflicto con los autoconvocados. No, creo que va a tener que ver si él está en otro ámbito docente, pero otro ámbito. Sí. Pero ¿qué piensa de estos movimientos así? No sé si decirle antisindicales o por fuera de la organización institucional, ¿cómo es? No, yo creo que hay un movimiento social muy grande que se expresa en Argentina por abajo, que por ahí no se reconoce. Tenemos que ver los movimientos sociales. Hay una situación inflacionaria muy grande, hay una devaluación muy grande que está achando los sueldos de los trabajadores en general. Hay un acuerdo con el Fondo Monetario que significa que alguien tiene que pagarlo. Hay ajuste y ese ajuste está cayendo centralmente en tres sectores, a mi entender: los jubilados, los desocupados y los estatales. Esto, ¿cuánto tiempo más puede continuar así? El año pasado ya hubieron marchas de autoconvocados muy grandes, el anteaño pasado en San Juan, y entiendo que toda esta situación llega porque el principal representante, que es UDAP, ha hecho oídos sordos a esta situación, al descontento de los docentes hace 2 o 3 años, y siendo el interlocutor entre el gobierno y las bases, no ha transmitido lo que estaba pasando. Estaba transmitiendo lo que pasaba o lo que tiene Lucero en su sillón, sentado en su cabeza, en su sillón, sin ir en las escuelas. Yo soy afiliado a CETERA. Nunca consultan un acuerdo salarial. Nunca. Nunca una encuesta. Recordemos que han echado opositores y que ahora les han hecho denuncia penal cuando los echaron del sindicato, ahora están en otro lado, les hacen denuncia penal. ¿Hasta cuánto tiempo puede seguir esta situación? Yo entiendo que en la reunión paritaria próxima tienen que pasar los sindicatos, es lo que corresponde, claro. Pero en este momento el sindicato principal está muy cuestionado, tiene metodologías bravas de perseguir gente, de acusar, de echarle la culpa a otro y no escuchar a las bases. Entonces, yo no sé qué va a pasar el día jueves, y estando en una situación, la provincia, donde el salario docente de abajo para arriba, el de San Juan, está en el tercer lugar a nivel país, no es lo mismo dar un 60% en capital, dar un 60% en cuotas en el Gran Buenos Aires que darlo en San Juan. Creo que la propuesta tiene que ser superadora. Y lo digo como docente provincial. Yo trabajo en la universidad, trabajo en la provincia y no alcanza la plata. Claro, no, sí, por supuesto, con un básico tan bajo, la verdad que es una complicación. Y es bien como usted dice, si el básico fuera más alto, el mismo porcentaje va a rendir más que en un básico tan bajo. Ahora, el tema es ¿cómo pueden participar estas personas por fuera del gremio en la negociación? Es imposible, no sería legal eso, ¿no? No sería legal que participen y que firmen, pero sí los pueden hacer pasar a la paritaria, ver lo que se discute, tener opinión y después vigilar que el sindicato actúe en consecuencia de lo que la gente está afuera. Yo creo que si el gobierno se queda nuevamente solamente con lo que le dicen estos representantes sindicales, que no le han dicho la verdad al gobierno, porque si ellos hubieran discutido con la gente, no sé si los acuerdos salariales de hace unos años para acá serían otros. Porque yo entiendo que lo que ha fallado es el interlocutor, que no ha transmitido lo que pasaba en las bases hacia el gobierno. El gobierno ofrece un aumento, el sindicato dice sí, la gente acepta, firmo. No, la gente no aceptaba. Entonces entiendo que el principal responsable de esta situación de desborde
que hay es UDAP con su secretario general a la cabeza. Y yo como afiliado a CETERA digo, tiene que irse. Mirá vos. Mirá vos. Qué postura firme, ¿eh? Qué postura firme. Bueno, y dentro del gremio de ustedes, del sector de los docentes universitarios, ¿cómo están las cosas? Están transitando un plan de lucha. Nosotros venimos de una elección de CONADO histórica que se hizo, donde yo integré una lista. Votaron los afiliados masivamente, obtuvimos los 5 congresales y veníamos de una situación en la que veníamos sin firmar un acta paritaria porque nos ofrecieron un 41% en cuota igual que en la provincia. Nosotros consultamos a las bases y las bases rechazaron en el 87%. Ante esa situación después vinieron las elecciones, nos dieron el apoyo y 2 meses después de que se firmó esa acta paritaria, donde metieron una cláusula de monitoreo pero sin fecha, donde el gobierno no la ha cumplido, convocó una paritaria el 24 de mayo con una próxima reunión para la semana que viene pero sin fecha. Ese es el motivo. Entonces nosotros estamos discutiendo en este momento en asambleas y a través de una consulta digital que le estamos haciendo a los docentes cómo continuamos con plan de lucha. Entiendo que acuerdos salariales sobre el 60% en cuota es lo que los docentes no quieren. Veremos si por lo menos llevan eso, porque la decepción que tenemos nosotros es que esto se tendría que haber abierto en abril, por presión, por el paro del 13 de mayo que fue muy grande nuestro, sí. Convocan a paritaria el 12, pero la convocan el 24 porque se iban a Barcelona. El ministro de Educación de la Nación, el secretario político universitaria y los referentes sindicales de CONADU, se fue Carlos de Feo, se fue Richie, se fue otro. Esas son cosas que están indignando. Hicieron un viaje. Claro, se fueron a un congreso, una cumbre de la ONU sobre educación, pero esas son las cosas que indignan. Hay una problemática salarial grande y los funcionarios con referentes sindicales de viaje. Claro. Cuando vuelve convocan el 24 porque volvían el 20. Ahora lo que lleguemos a cobrar, ya sea el mismo 12 que está pactado o si hay una mejora, recién lo vamos a cobrar en julio. ¿Cómo hacemos nosotros con una inflación que vamos a quedar 20 puntos abajo cuando cobremos en julio? Por más que cobremos un 12%, vamos a quedar 10 puntos abajo y todo lo que hemos perdido estos meses. Porque acá lo que nadie dice es que los acuerdos salariales se dan sobre los sueldos de febrero. Y la inflación es acumulativa mes a mes. Claro, sí, todos los meses sube. Y con respecto al mes anterior, no se hace el cálculo de la inflación sobre el mes de febrero, se hace con respecto al mes anterior. Y los salarios van sobre el mes de febrero y se terminan cobrando en cuota y 4 o 5 meses después. Entonces hay una sensación, un desfasaje, la gente nunca llega. Lógico, es como el cuento de la zanahoria. Claro, claro. Nos decían que el básico de un docente provincial estaba en el orden de 28 o 30.000 pesos, 31 creo que es el Estamos máximo. Hablando del sistema educativo provincial. Y en el caso de los docentes universitarios, ¿de cuánto es el básico? No, nosotros no tenemos, por suerte, un sueldo totalmente blanqueado. Nosotros nunca hemos firmado una paritaria cuando no ha habido sumas en negro. Eso no es solamente de que estoy yo en el gremio, sino una tradición de ADICUS y de los docentes universitarios en general. Bien. Nosotros tenemos el sueldo de nuestro JTP, supongamos, ¿qué es el exclusivo. Sí. No, es el ayudante primera. El ayudante primera está por debajo del JTP y necesita cobrar garantía salarial para poder superar la canasta básica. Bien. Está en menos de 80.000 pesos, 80.000. El JTP está más o menos en 90.000, 100.000 pesos y hasta cierta antigüedad cobra garantía salarial. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, si vos tenés todas las bases de los docentes en la universidad, los que recién inician, los que tienen 5 años de antigüedad con los cargos bajos, que cobran garantía salarial, es porque no están bien los salarios. Claro. Porque recordemos que la garantía salarial es un porcentaje que se le agrega a los salarios para poder superar la línea de la canasta básica. Sin esa garantía salarial, nosotros estaríamos en esos cargos en la canasta básica. Y así pasa en la educación en general. Los cargos docentes están muy devaluados, lamentablemente. Hace años que venimos en una política de reducción
de los salarios a nivel docente, partiendo de qué? De que hay una desocupación muy grande en la Argentina. Entonces a vos te dicen, no, pero vos estás en blanco, cobras esto, sos privilegiado. Entonces, sobre la base de que los trabajadores que tenemos activos, que no estamos en negro o que no somos informales, tenemos un salario que se cobra mes a mes, hay una política de tratar como privilegiado y han ido achatando hasta que estamos en una situación en donde muchos docentes y otros trabajadores cobran justo sobre la canasta o bajo de la canasta básica de alimentos y son pobres. Claro. Anoche hablando con un empresario me decía, está bien que le suban el básico a los docentes, pero hay que tener en cuenta que son cargos que trabajan por 4 horas. El básico no puede ser igual que el que trabaja 8 o 10 horas. ¿Es así la cuenta? No, no es así, porque el docente tiene mucha tarea extraáulica y los pobres maestros. Si te escuchan los maestros. No, me lo decía anoche, me lo decía un empresario. Los está maestros contando 4 horas frente a alumnos. Tienen que preparar, lamentablemente, antes en Argentina un maestro podía vivir con un cargo. Ahora tiene que tener 2 cargos, porque es la misma lógica de ese empresario. Y no se cuenta todo el trabajo extraáulico que hace y tener a cargo chicos. Es muy difícil la tarea con los chicos, es muy difícil la tarea en la secundaria, pero es mucho más difícil en el nivel inicial y en el primario. Entiendo que no está bien pago la situación y hay una idea donde se menosprecia el trabajo y la labor docente, que no es una tarea automática, no es mecánica, y bueno, esa misma situación es la que yo creo que tienen los gobiernos, por eso te dicen que sos privilegiado y tratan de llevarte con acuerdo a la baja. Lamentablemente eso muestra que si bien ahí en esta actualidad tenemos gobiernos que en teoría pertenecen a los sectores populares, están más cercanos a los sectores empresarios. Mira vos. Bien, 12 y 1 minuto. Yo le quería hacer una última. Como no, hágale. Jaime, por ejemplo, la Universidad Nacional de San Juan está trabajando en la creación de distintas carreras. En algún momento incluso estaba en carpeta la posibilidad de ampliar medicina. ¿Cómo ven ustedes hacia dónde va o debería ir la universidad con las nuevas carreras? ¿Están bien las que están? ¿Hay que crear otras? Desde el gremio, ¿cómo observan esa situación? No, nosotros entendemos que la universidad tiene que reformular los planes de estudio de las carreras que ya están. Hay una demanda grande de los estudiantes, de los docentes, creo que se está haciendo y se tienen que crear nuevas carreras. Yo entiendo que la Escuela de Ciencia de la Salud tiene que ser en algún momento una facultad de Ciencia de la Salud. Entiendo que el gobierno tiene que apostar más a la educación pública. Y ahí es donde tenemos que estar todos, porque voy a dar un ejemplo y volviendo con lo anterior, ¿dónde está la prioridad de la dirigencia? Si está en lo público o está en lo privado. Nosotros tenemos un secretario general de un gremio que no escucha las bases y hace unos meses inaugura una carrera para competirle con su instituto privado a la Facultad de Filosofía con el profesorado de Historia. Entonces yo no sé si los docentes de historia afiliados a ese gremio quieren a alguien que les compita. Claro. Nosotros entiendo que todo lo que tiene que ser público tiene que impulsarse, especialmente en la salud. Y entiendo que la provincia también tiene que apostar a eso, porque en este momento, en esa área, hay una diferencia, una desigualdad de competencia entre lo público y lo privado, mucho más a favor de lo privado, especialmente en salud. Muy bien. Muy bien. ¿Está contestado? Sí, me ha contestado. Muy por bien. supuesto. Durísimas declaraciones de nuestro querido amigo secretario Jaime general de ADICUS. Jaime, nosotros le agradecemos Le muchísimo agradecemos que la venga, participación, como siempre, Jaime. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Muy bien. Muy bien.